Hágase a un lado, señor. Mi voz cortó el caos cerca de la puerta 17, aunque sabía que Adrián Holt no se iría en silencio. Sombra gruñó por lo bajo a mi lado, con el hocico crispado al fijarse en algo o alguien peligroso. La terminal bullía con su frenética energía habitual, las maletas rodantes repiqueteaban por el suelo de baldosas, los pasos apresurados se mezclaban con lejanos anuncios de embarque y el zumbido de las conversaciones llenaba todos los rincones. En medio de todo ello, Sombra y yo nos movíamos como una máquina bien engrasada, buscando cualquier cosa o persona que no encajara. Sus oídos se agudizaron de repente, su cuerpo se puso rígido cuando su mirada se centró en un hombre con un traje impecable de pie en la puerta. Exudaba confianza, su porte pulido se mezclaba a la perfección con la multitud. Pero Sombra no se dejó engañar. «Señor», volví a llamar, acercándome. Adrián miró por encima del hombro, con un gesto de fastidio en el rostro que disimuló con facilidad. «¿Hay algún problema, oficial?» Su tono destilaba condescendencia, pero el gruñido de Sombra me dijo todo lo que necesitaba saber. Se sentó bruscamente a mi lado, con la mirada fija en él. Señalé hacia el control de seguridad. «Tenemos que realizar una inspección rutinaria de su maleta». Adrián vaciló y su mandíbula se tensó ligeramente. Por un momento, pensé que iba a negarse, pero luego forzó una sonrisa y me entregó el elegante maletín con fingida conformidad. Sombra se acercó más a mí y sus instintos gritaron más fuerte de lo que podrían hacerlo las palabras. Fuera lo que fuese lo que había dentro del maletín, no era solo contrabando, era peligroso. Y este encuentro estaba a punto de revelar mucho más de lo que ninguno de los dos habíamos previsto. Hace años, la mera visión de un perro me sumía en una espiral de pánico. El ataque de un perro callejero en mi infancia me había dejado algo más que cicatrices en la piel. Había grabado el miedo en lo más profundo de mi psique, determinando mi forma de desenvolverme en el mundo. No me resultaba fácil confiar, sobre todo en los animales. Por eso, cuando me asignaron a Shadow como compañero K9 en Oare, me opuse. ¿Cómo podía trabajar junto a algo que aún me provocaba un terror tan crudo? Al principio, nuestra relación fue tensa, yo tensa y recelosa, ella paciente pero persistente. Me empujaba con la nariz o se apoyaba en mi pierna, intentando salvar la distancia que yo había creado entre nosotros. No era fácil. Había días en los que quería abandonar, convencida de que nunca superaría el miedo que se aferraba a mí como una sombra. Pero Sombra tenía otros planes. Poco a poco, casi imperceptiblemente, empezó a minar mis defensas. Sus instintos eran infalibles, su lealtad inquebrantable. Con el tiempo, se convirtió en algo más que mi compañera, se convirtió en mi ancla. A través de innumerables ejercicios y situaciones reales, me enseñó no solo a enfrentarme a mis miedos, sino también a volver a confiar en mi propio juicio. Cada operación exitosa, captura de un contrabandista, incautación de contrabando, protección de vidas reforzaba lo que habíamos construido juntos, un vínculo basado en el respeto y la comprensión mutuos. Las patrullas aeroportuarias no son tarea fácil. El caos de las bulliciosas terminales, la presión de tomar decisiones en fracciones de segundo, es un entorno en el que dudar puede significar el desastre. Sin embargo, Sombra se desenvuelve a las mil maravillas en este entorno, con una concentración extrema y los sentidos alerta mucho antes de que el peligro se materialice. Verla moverse con determinación me recordó que el valor no es la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. Y actuamos. Juntos, detuvimos amenazas grandes y pequeñas, ganándonos la admiración de colegas y pasajeros por igual. A menudo, los pasajeros se detenían para vernos pasar, maravillados por la disciplina de Sombra y por la manera perfecta en que trabajábamos como una unidad. Para mí, cada éxito no consistía únicamente en proteger a los ciudadanos, sino que era la prueba de que podía enfrentarme a los retos, de que era más fuerte que mi pasado. Sombra no era solo una herramienta para las fuerzas del orden, era un símbolo de redención, resistencia y confianza ganada con paciencia y perseverancia. En su presencia, no solo encontré confianza, sino también paz, un recordatorio de que incluso las heridas más profundas pueden curarse si se les da la oportunidad. Cerca de la puerta 17, la terminal bullía con su caos habitual, maletas rodando, pasos apresurados y anuncios lejanos. Sombra trotaba a mi lado, con paso firme, hasta que de repente se quedó inmóvil. Su gruñido era grave pero inconfundible, su cuerpo rígido mientras clavaba los ojos en un hombre vestido con un traje a medida que sujetaba un elegante maletín negro. Adrián Holt estaba de pie cerca de la cola de embarque, exudando un aire de impaciencia que parecía fuera de lugar entre los acosados viajeros. «Señor», le dije con firmeza, acercándome a él con pasos mesurados, ¿podría apartarse un momento? Tenemos que realizar una inspección rutinaria.
Adrián se volvió hacia mí y su expresión pasó de la molestia al desdén. «¿Tiene idea de quién soy?», espetó, sacando unas credenciales que brillaban bajo las luces fluorescentes. «Llego tarde a una reunión importante en París. Esto es inaceptable». Pero Sombra no se dejó influenciar por su tono ni por su estatus. Permaneció firme, con la mirada inquebrantable. Me arrodillé a su lado y le pasé la mano por el costado para calmarla, mientras confiaba en silencio en sus instintos, que rara vez nos fallaban. «Solo será un momento», respondí con firmeza, señalando el control de seguridad. A regañadientes, Adrián me entregó el maletín, no sin antes fulminarnos con la mirada. Cuando lo abrí, se me aceleró el pulso. Dentro del acolchado de espuma había componentes que no reconocí a primera vista, pero la reacción de Sombra me dijo todo lo que necesitaba saber. Una inspección más detenida reveló tecnología prototipo robada, etiquetada discretamente pero claramente relacionada con innovaciones de vanguardia. Instantes después, mi radio emitió un chasquido mientras la seguridad del aeropuerto se agitaba a nuestro alrededor. El descubrimiento sacudió la terminal. Lo que había empezado como otra patrulla rutinaria se convirtió rápidamente en algo mucho mayor. Adrián no era solo un hombre de negocios que llegaba tarde, sino que estaba vinculado a una red internacional de espionaje empresarial en la que participaban poderosos personajes que se beneficiaban del robo de propiedad intelectual. Las implicaciones se extendieron, implicando a ejecutivos y organizaciones cuyos nombres tenían peso mucho más allá de los muros de Oare. Mientras los agentes rodeaban a Adrián y le leían sus derechos, miré a Sombra. Su cola golpeó una vez contra el suelo, un silencioso reconocimiento del trabajo bien hecho. No se trataba solo de atrapar a alguien que colaba contrabando en un vuelo, se trataba de desmantelar una empresa criminal multimillonaria. Y todo empezó porque ella confió en sus instintos y yo en los míos. A medida que se desarrollaba la investigación de los crímenes de Adrián Holt, me vi envuelto en una tormenta de emociones contradictorias. Por un lado, estaba la reivindicación, la tranquila satisfacción de que los instintos de Sombra habían acertado una vez más. Había detectado algo peligroso bajo el pulido exterior de Adrián, y su inquebrantable concentración nos llevó a descubrir una red de espionaje empresarial vinculada a poderosas figuras. Una parte de mí se sintió orgullosa, incluso aliviada, al saber que habíamos hecho aquello para lo que nos habían entrenado, proteger a las personas de quienes querían explotarlas. Pero, por otro lado, la culpa me corroía, no porque simpatizara con Adrián o me arrepintiera de haberle detenido, sino porque desenmascarar sus crímenes me obligó a enfrentarme una vez más al lado más oscuro de la humanidad. La tecnología robada, la avaricia, la traición, todo me recordaba lo fácil que es destruir la confianza mediante el engaño y el egoísmo. Me hizo cuestionarme si alguien estaba realmente por encima de la corrupción, incluido yo mismo. ¿Era yo mejor que el sistema en el que trabajaba? Esa idea me inquietaba y me perseguía como una sombra inoportuna. Luego estaba Sombra. Mi compañera, mi ancla, la razón por la que había llegado tan lejos desde que aquel ataque de la infancia me dejó aterrorizada por los perros. Durante años, había estado a mi lado en cada desafío, con una lealtad inquebrantable. Sin embargo, a pesar de nuestro vínculo, en los momentos más tranquilos me asaltaban las dudas. ¿Merecía yo su confianza? ¿Podría estar a la altura de la responsabilidad que depositaba en mí cuando acechaba el peligro? Estas preguntas me atormentaban, incluso cuando celebrábamos victorias juntos. A veces la observaba, tumbada a mis pies después de un largo día, con su respiración tranquila que me recordaba la calma que aportaba al caos. Y aún así, me preguntaba si yo era suficiente para ella, si alguna vez llegaría a estar a la altura del coraje que ella demostraba sin vacilar. Éramos un equipo, sí, pero ¿y si yo flaqueaba donde más importaba? ¿Y si mi miedo se interponía en su camino cuando más me necesitaba? Estos pensamientos me rondaban por la cabeza mientras me arrodillaba a su lado una tarde, acariciando su pelaje con los dedos mientras fuera empezaba a nevar. «Haces que esto parezca fácil», murmuré, medio en broma. Su cola golpeó suavemente contra el suelo y, por un momento, el peso desapareció. Quizá no se trataba de ser perfecta, sino de aparecer, como siempre hacía. Aún así, las dudas persistían, susurros que no podía acallar. Pero también me empujaban hacia adelante, recordándome por qué tenía que seguir adelante. Si Sombra creía en mí, tal vez nos debía a los dos esforzarnos más, confiar no solo en sus instintos, sino en mi propia capacidad para estar a la altura de las circunstancias. De vuelta a la sede, las luces fluorescentes zumbaban por encima de mi cabeza mientras yo rebuscaba en los archivos e informes esparcidos por la mesa. Cada documento revelaba otro hilo de una red mucho más intrincada de lo que había imaginado en un principio.
Adrian Holt no era solo un agente solitario que transportaba tecnología robada, era una pieza más de una vasta maquinaria de corrupción. Correos electrónicos, registros financieros y mensajes cifrados lo relacionaban con poderosos ejecutivos que se beneficiaban de las innovaciones robadas y cuya codicia alimentaba una red internacional de espionaje empresarial. Su avaricia alimentaba una red internacional de espionaje empresarial. La magnitud del asunto me golpeó como un tren de mercancías y me oprimió el pecho de incredulidad y determinación. Sombra yacía a mis pies, su firme presencia me apoyaba cuando la enormidad del caso amenazaba con abrumarme. Su calor irradiaba a través del suelo, un recordatorio silencioso de que no estaba sola en esta lucha. Todos los instintos que había seguido cerca de la puerta 17 nos habían conducido hasta aquí, algo más grande de lo que ninguno de los dos podía prever. Cuando la frustración se desbordó, miré hacia abajo, hacia su cuerpo en reposo. Sus orejas se movieron ligeramente, atentas incluso ahora a cualquier cambio en mi estado de ánimo. «Siempre lo sabes», murmuré en voz baja, con una media sonrisa a pesar del peso que me oprimía. No necesitaba palabras, su atención inquebrantable decía lo suficiente. Al anochecer, la nieve cubría la ciudad y su silencio suavizaba el caos que reinaba en las bulliciosas oficinas. Me arrodillé junto a Sombra y pasé los dedos por su espeso pelaje, sintiendo la textura áspera contra mis palmas. «Nos has salvado otra vez», murmuré, con la gratitud hinchándose en mi pecho, casi demasiado grande para las palabras. Durante años había dudado de si merecía su lealtad, de si alguna vez podría estar realmente a la altura de la responsabilidad que ella depositaba en mí. Pero en aquel momento, ninguna de esas dudas importaba. Lo que habíamos construido juntos no era perfecto, pero era inquebrantable. Sombra inclinó la cabeza y me miró con una expresión tan llena de confianza que me dejó sin aliento. No me juzgaba, no dudaba, solo comprendía. En sus ojos vi lo lejos que habíamos llegado, del miedo y la incertidumbre a una alianza forjada en el respeto mutuo. Ya no se trataba solo de atrapar a delincuentes o proteger a viajeros, sino de aprender a confiar en mí mismo tanto como confiaba en ella. Mientras la nieve cubría el mundo más allá de la ventana, amortiguando el sonido y ralentizando el tiempo, me senté en silencio con ella, absorbiendo la quietud. Nunca volvería a dar por sentado este vínculo. Fueran cuales fueran los retos que nos aguardaban, sabía que los afrontaríamos juntos, un paso, un ladrido, un latido a la vez. La redada de Oare causó conmoción más allá de la terminal. Lo que empezó como una patrulla rutinaria se convirtió en una investigación exhaustiva que destapó una red de espionaje empresarial en la que estaban implicados ejecutivos y organizaciones de todos los continentes. La detención de Adrian Holt se convirtió en la pieza clave para desmantelar toda una red basada en la innovación robada y la codicia. Los medios de comunicación nos aclamaron a Sadow y a mí como héroes y publicaron titulares sobre nuestro papel en el descubrimiento de la trama. Alabaron sus instintos y mi determinación, llamándonos guardianes de la seguridad pública. Pero para mí, los elogios no eran lo más importante, eran las vidas que habíamos protegido, el daño que habíamos detenido antes de que pudiera propagarse. A medida que se iban conociendo los detalles, reflexionaba sobre lo mucho que Sombra había cambiado no solo el curso de este caso, sino también mi vida. Su inquebrantable atención cerca de la puerta 17 no solo nos había llevado al contrabando, sino que había desvelado algo tan siniestro como para cambiar las industrias. Cada vez que actuaba por instinto, cada vez que confiaba en su juicio por encima de mis propias dudas, demostrábamos que nuestra colaboración no solo era eficaz, sino esencial. No era fácil admitirlo, ni siquiera para mí mismo, pero sin ella podría haber dudado demasiado o no haber detectado las señales. Juntos, éramos más que un adiestrador y un perro, éramos un equipo forjado a lo largo de años de confianza, resistencia y respeto mutuo. Este caso reafirmó por qué hacía lo que hacía. Todos los días, personas atravesaban esas terminales con esperanzas, miedos y futuros envueltos en sus viajes. Y todos los días, Sombra y yo estábamos dispuestos a protegerlos, no porque fuera nuestro trabajo, sino porque era nuestro propósito. Aquel pensamiento me hizo sentir humilde. Durante mucho tiempo, había luchado contra sentimientos de incapacidad, atormentada por el temor de que nunca estaría a la altura de la responsabilidad que se había depositado en mí. Sin embargo, aquí estábamos, marcando la diferencia, un ladrido, un paso, una decisión cada vez. Sombra yacía a mi lado, con la cabeza apoyada en sus patas, mientras los periodistas zumbaban fuera de la sede. Sus preguntas ya no importaban. Lo que importaba era el vínculo que nos unía, más fuerte que nunca después de capear otra tormenta. Me miró, con sus ojos oscuros llenos de silenciosa comprensión, como si dijera, asterisco lo tenemos controlado, asterisco. Y por primera vez en mucho tiempo,
La creí por completo. Nuestra colaboración no consistía únicamente en atrapar a delincuentes, sino también en recuperar la confianza y la autoestima. Con Sombra a mi lado, sabía que podía afrontar lo que viniera después. Fueran cuales fueran los retos que nos esperaban más allá de estos muros, los afrontaríamos juntos. Porque cuando encuentras a alguien que cree en ti incondicionalmente, incluso cuando dudas de ti mismo, te das cuenta de que eres capaz de mucho más de lo que jamás imaginaste. La nieve caía sin cesar, pintando el mundo fuera del aeropuerto con un silencio suave y cristalino. Me quedé de pie junto a las puertas de cristal, observando cómo los copos se arremolinaban bajo el resplandor de las farolas. Su delicada danza contrastaba con el caos interior. Dentro, los investigadores se apiñaban sobre los documentos, reconstruyendo el alcance de la conspiración de Adrián. El zumbido de sus voces recorría la terminal, recordándonos que, aunque habíamos desmantelado una red, la lucha contra la codicia y la corrupción distaba mucho de haber terminado. A mi lado, Sombra estaba alerta pero tranquila, su presencia me tranquilizaba como siempre. Sus oídos se agitaban con cada sonido lejano, su mirada fija en la multitud que había más allá de las puertas. No necesitaba palabras para decirme que estaba preparada, su tranquila confianza decía lo suficiente. Juntas, permanecimos allí un momento, suspendidas entre dos mundos, la tranquila serenidad de la noche nevada y la implacable energía de la bulliciosa terminal. Sonreí débilmente, con el pecho hinchado de orgullo y determinación. Habíamos marcado la diferencia, un ladrido, un instinto, una decisión cada vez. No se trataba solo de detener criminales o descubrir conspiraciones, se trataba de proteger vidas, preservar la confianza y mantenerse firme cuando otros podían flaquear. Sombra me había enseñado que el valor no era la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. Y ahora, mientras la miraba, sentí algo raro y precioso: paz. ¿Lista para el segundo asalto?, susurré, mi voz apenas audible por encima de los sonidos amortiguados de los viajeros que pasaban a toda prisa. Sombra movió la cola una y dos veces, una promesa silenciosa de vigilancia continua. Sus ojos oscuros se encontraron con los míos, firmes y seguros, como si dijeran, siempre. Juntos, volvimos a entrar en la terminal, con el calor de un propósito compartido alentándonos contra el frío de la incertidumbre. Viniera lo que viniera, otro contrabandista, otro plan, otro desafío, lo afrontaríamos de frente. Porque eso era lo que éramos ahora, guardianes de la puerta, protectores del orden, compañeros en todos los sentidos de la palabra. Mientras la multitud nos engullía, tuve una certeza: pasara lo que pasara, Sombra y yo estaríamos preparados. A lo largo de este viaje, me he encontrado luchando con preguntas que parecen tan vastas y complejas como los terminales que patrullo. ¿Cómo superamos los miedos personales para aprovechar las nuevas oportunidades? Para mí, ese miedo era Sombra, o más bien lo que ella representaba, un pasado del que había pasado años intentando escapar. Sin embargo, en lugar de dejar que el miedo nos defina, Sombra me enseñó a enfrentarlo. Con cada instinto que seguía, cada paso que daba a mi lado, me demostraba que el valor no es la ausencia de miedo, sino seguir adelante a pesar de él. Juntas, no solo pusimos fin a los delincuentes, sino que redefinimos lo que para mí era la confianza. Se convirtió en algo más que mi compañera, se convirtió en la prueba de que incluso las heridas más profundas pueden curarse cuando se afrontan con paciencia y perseverancia. Luego está la cuestión de la tecnología, herramientas creadas para mejorar la vida, pero a menudo distorsionadas por la codicia. Los prototipos robados en el maletín de Adrián Holt no eran simples artilugios, eran innovaciones destinadas a ayudar a la gente, ahora convertidas en armas con fines lucrativos. Me hizo preguntarme si algo verdaderamente bueno podría escapar a la corrupción, o si los impulsos más oscuros de la humanidad siempre encontrarían una forma de explotar el progreso. Pero quizá la respuesta no esté en las herramientas en sí, sino en las manos que las manejan. La justicia no viene de la perfección, sino de la responsabilidad, de la elección de utilizar el poder de forma responsable en lugar de egoísta. Eso es algo que Sadou y yo hemos aprendido juntos. Proteger a los demás significa mantenerse alerta frente a quienes abusan de los privilegios para obtener beneficios. Y por último, ¿qué significa formar vínculos lo bastante fuertes como para resistir retos y dudas? Sadou y yo no somos solo un adiestrador y un perro, somos compañeros unidos por el respeto mutuo y un objetivo compartido. Hay días en los que me asaltan las dudas, en los que me pregunto si estoy a la altura de su lealtad o si soy capaz de afrontar cualquier peligro que se presente. Pero entonces ella inclina la cabeza, me mira y me recuerda sin palabras que estamos juntos en esto. Nuestro vínculo ha resistido tormentas porque se basa en la confianza ganada con hechos, no con promesas. Y tal vez esa sea la lección.
El cambio significativo se produce cuando uno se compromete plenamente, ya sea con otra persona, con un animal o con una causa mayor que uno mismo. El relato subraya la importancia de las asociaciones, no solo entre humanos y animales como Sadow y yo, sino también entre individuos unidos por un objetivo común. El valor por sí solo no basta, se necesita colaboración, resistencia y una fe inquebrantable en los demás para hacer que el mundo sea más seguro. Ahora que estoy a su lado, viendo los pasajeros pasar por la terminal, sé una cosa con certeza: ningún reto es insuperable cuando te enfrentas a alguien que cree en ti, incluso si ese alguien tiene 4 patas y una cola que se mueve.